Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Como decía Henry, si esta es la primera vez que estás con nosotros, queremos que te sientas como en casa y bienvenido a la familia. Te estábamos esperando desde hace un buen rato ya. Gracias por decidir estar con nosotros aquí hoy. Para aquellos que nos están viendo en línea, muchísimas gracias por ser parte de la familia de Sugar Creek en línea. Sabemos de que constantemente hay personas que se conectan de diferentes rincones del mundo, viéndonos en este momento o después en otro momento más adelante. Muchísimas gracias por ser parte de esta iglesia. Para aquellos que son parte ya de la familia de Sugar Creek, muchísimas gracias por ser parte constante de nuestra familia y poder adorar a Dios juntos. Y hoy estamos iniciando una nueva serie que hemos llamado La Iglesia que elegimos ser. Y esta serie va a estar basada en los primeros capítulos de Apocalipsis, específicamente en el mensaje que Jesús le envía a las distintas iglesias del Asia Menor. Y vamos a estar viendo cuál es el mensaje que Dios tiene para su iglesia, no solamente para la iglesia de ese entonces, sino también para nosotros como su iglesia hoy en día. Ahora, una de las cosas que quiero empezar diciendo es que el libro de Apocalipsis fue escrito en un momento de la historia en el que el cristianismo estaba en un mal momento. De hecho, los cristianos en ese momento eran considerados una secta peligrosa. Era una secta, un grupo de personas que estaban en contra del status quo, que estaban yendo en contra de todo lo que los judíos y el gobierno romano había establecido. Por ejemplo, el gobierno romano había establecido el culto a los emperadores como una forma de parte de su religión estatal. Y los cristianos era uno de esos grupos que no se sometían a eso porque ellos habían decidido adorar solo a Dios y solamente a Jesús. Así es que entre muchas de las cosas que estaban sucediendo en el primer siglo, los primeros cristianos eran uno de los grupos que estaban siendo perseguidos en este momento. De hecho, las personas, los seguidores de Jesús que habían rendido sus vidas a Jesús, ellos estaban en una lucha constante por determinar o por decidir si iban a seguir a Jesús, si iban a cumplir con lo que Dios demandaba de ellos o si se iban a someter a lo que el gobierno y la sociedad les estaba diciendo. Porque una de las cosas que era parte de la sociedad romana en ese entonces, en el primer siglo, era que la idolatría, la inmoralidad sexual y además de eso también déjeme regresar a esta palabra, la corrupción eran rampantes en este tiempo de la historia. Así es que los seguidores de Jesús estaban constantemente batallando espiritualmente, estaban constantemente moralmente batallando para saber si se sometían a lo que Dios pedía de ellos, a lo que Jesús había establecido, o si se acomodaban al estándar que la sociedad romana en ese momento estaba pidiendo de ellos. Y como seguidores de Jesús, todas las personas que habían decidido seguir a Cristo con toda sinceridad, con toda honestidad, y aquellos que habían decidido ir en contra de la corriente, lo que terminaba sucediendo es que la sociedad los excluía. La sociedad terminaba por hacerlos a un lado, y no solamente eso, sino que los primeros cristianos, en su deseo de seguir y servir a Jesús, habían tenido que entregar parte de sus propiedades. Algunos de ellos habían sido arrebatadas sus casas, habían sido arrebatadas sus propiedades simplemente por decidir seguir a Jesús. Algunos de ellos incluso habían tenido que irse a vivir a los cementerios. Si ustedes pueden ver la historia de los primeros cristianos, de los cristianos del primer siglo, estaban fuertemente perseguidos. Eran personas, eran hombres y mujeres que habían tenido que llegar incluso a dar el sacrificio máximo. Muchos de ellos habían tenido que entregar sus vidas en martirio, convertirse en mártires por su deseo y su decisión de seguir y servir
seguir a Jesús. Y es en este momento de la historia en la que 60 años después que Jesús ha partido de esta tierra para regresar al Padre, 60 años después, el Evangelio se ha extendido, los apóstoles han salido, los seguidores de Jesús han salido a diversas partes del mundo conocido, y con ellos han ido fundando diversas iglesias, con ellos han ido expandiendo el mensaje del Evangelio, y el mensaje ha llegado a lugares tan lejanos como Italia, Roma y muchos otros rincones del Imperio Romano. Pero en esta etapa de la historia, los seguidores de Jesús están siendo perseguidos, están siendo maltratados, se están haciendo a un lado, están siendo presionados para romper con su fe, para negar a Cristo, y muchos de ellos están entregando sus vidas con tal de mantenerse firmes a esto. Y este nivel de persecución era algo que en muchas ocasiones hacía que ellos desfallecieran en su fe, hacía que dudaran si realmente valía la pena seguir a Jesús o no. Incluso el apóstol Juan, que era uno de los discípulos de Jesús, que fue uno de los discípulos de Jesús, en este momento de la historia, él, por causa de predicar el Evangelio, por causa de predicar el mensaje de Jesús, él es no solamente apresado, sino que intentado asesinar en más de una ocasión, y él por último es enviado a una isla donde se mandaba a aquellas personas que iban en contra del imperio. Y allí, a esta isla de Patmos, se les enviaba para hacer trabajos forzados, donde pasaban aproximadamente entre 14 a 16 horas diarias picando roca, picando piedra. Era una cantera. Así es que Juan está en esta isla de Patmos cuando él recibe una de las visiones más increíbles y más impresionantes de toda la Biblia, que es el Apocalipsis. Ahora, el Apocalipsis fue dado en aquel entonces para sostener a la iglesia. El Apocalipsis fue dado a Juan para que la iglesia pudiera darse cuenta que Jesús estaba sabido de lo que la iglesia estaba pasando, y para poder animar a la iglesia en medio de su momento difícil. Pero también fue dado para nosotros, para toda la iglesia. A lo largo de la historia, el Apocalipsis se ha convertido en una brújula que constantemente nos ha dado dirección, nos ha dado ánimo y nos ha llamado a la acción. Pero aunque ahora no enfrentamos una persecución como la que enfrentaron los primeros cristianos, pero sí vivimos en un mundo que constantemente nos está presionando para que nosotros nos acomodemos a los valores que ellos tienen. Vivimos en un mundo que constantemente nos está llamando a no ser diferentes, sino ser iguales a ellos. Vivimos en un mundo donde constantemente, como seguidores de Jesús, somos puestos a prueba para ver si vamos a mantenernos firmes o vamos a negar nuestra fe. Vivimos en una sociedad donde constantemente se nos está probando si realmente decimos ser quien nosotros decimos que somos, si realmente hemos decidido seguir a Jesús. Y aquellos que no se amoldan a la sociedad actual o a los valores actuales, lo que termina sucediendo es que son hechos a un lado. Y en muchas ocasiones terminamos siendo o sintiéndonos apartados, terminamos sintiéndonos burlados o terminamos sintiéndonos en poco, simple y sencillamente por ser seguidores de Jesús. Ahora, todo esto puede llevarnos a nosotros a sentirnos tentados en abandonar nuestra fe, a sentirnos tentados en diluir el Evangelio, la verdad que nosotros hemos abrazado. Podemos llegar a sentirnos tentados a diluir la verdad del mensaje de Jesús y adaptarnos a las normas del mundo, adaptarnos a lo que están haciendo las personas a nuestro alrededor. Y así como nosotros nos sentimos tentados en muchas ocasiones, la iglesia del primer siglo se sentía tentada en algún momento de la historia. Y es por eso, es en este contexto y en ese contexto que el libro de Apocalipsis nos habla no solamente hace más de 2000 años, sino que también nos habla hoy en día a nosotros. Porque Dios, que es Jesús, el dueño de la iglesia, el cabeza de la iglesia, es aquel que ha determinado cuál es el estándar, el camino que nosotros debemos de seguir como sus seguidores. Ahora, cuando hablamos acerca del Apocalipsis, debo de empezar diciendo que es un libro que a menudo es temido o mal entendido.
Apocalipsis es un libro que a menudo es temido o mal entendido. Cuando hablamos nosotros de Apocalipsis, viene a nuestra mente las visiones, los símbolos de los que Juan habla, viene a nuestra mente las imágenes que Juan menciona en su libro, y no podemos nosotros evitar pensar en bestias que salen del mar, o no podemos evitar pensar en dragones de 3 cabezas, o en una serie de símbolos que han sido parte del Apocalipsis, y todo eso se vuelve desconcertante para nosotros. Todo eso, todo ese lenguaje lleno de símbolos, de figuras, en muchas ocasiones puede hacer que para nosotros el Apocalipsis sea difícil de entender. Y es por eso que en muchas ocasiones las personas prefieren evitar el libro de Apocalipsis. Las iglesias prefieren evitar el libro de Apocalipsis porque consideran que hay demasiado en él. Ahora, hay otro extremo, que hay personas que están tan enfocadas en tratar de descifrar lo que el libro de Apocalipsis trata de decir, que se quedan demasiado enfrascados en ello. Y hay personas que cada vez que hablan, cada vez que predican, cada vez que enseñan, están queriendo enseñar acerca del libro de Apocalipsis. Pero una de las cosas que sucede cuando nosotros nos enfocamos en esto es que podemos llegar a equivocarnos, podemos llegar a perder el rumbo. Y creo que una de las razones por las cuales Apocalipsis es tan temido o tan mal interpretado o tan mal entendido es por su contenido altamente simbólico. Juan utiliza a lo largo del libro distintos tipos de símbolos. Porque si tú te pones a pensar, Juan está tratando de explicar lo que él está viendo, que son verdades espirituales. Está tratando de poner verdades celestiales en palabras simples y humanas para que tú y yo pudiéramos comprender. Si tú y yo hubiéramos sido Juan, hubiéramos visto lo que él vio, hubiéramos tratado de poner comparaciones que fueran entendibles para nosotros simples humanos. Y es por eso de que en muchas ocasiones los símbolos que Juan utiliza, como una mujer que está sentada en un dragón, como un río que fluye, como un árbol de la vida, y todas estas cosas a veces para nosotros son difíciles de entender, porque Juan estaba tratando de explicar verdades espirituales y ponerlas o contextualizarlas para que nosotros pudiéramos entenderlas. Entonces, todas estas imágenes y comparaciones, cuando son sacadas de su contexto, cuando son sacadas de su propósito, por lo general tienden a confundir a las personas. Y hay muchas personas que han intentado descifrar el Apocalipsis tomándolo de una forma literal, tratando de descifrar de manera literal las visiones de Juan, y todo esto ha llevado a confusión, a interpretaciones erróneas y teorías de conspiración del fin del mundo. No, ustedes no me dejan mentir. En más de alguna ocasión han escuchado personas hablando o enseñando acerca del Apocalipsis, tratando de explicar o tratando de darle una interpretación literaria sobre lo que significa este otro símbolo. Y al final lo único que eso trae es confusión y temor a la iglesia. Otra razón por la cual Apocalipsis es mal entendido es por esa percepción que a veces tenemos de que Apocalipsis solamente trata acerca de la ira de Dios, acerca del juicio de Dios, y que las trompetas de la ira de Dios y las copas de la ira de Dios y los juicios de Dios sobre el mal, y cómo Dios va a destruir a los malos y cómo Dios va a hacer esto y lo otro. Y muchas veces nos quedamos enfrascados, enfocados en solamente esa parte del Apocalipsis. Y es por eso que tendemos a preocuparnos, porque decimos, ¿cuándo va a ser esto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Qué es lo que va a pasar con mi familia? Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Cuando llegamos a estas partes del Apocalipsis, nos enfocamos tanto en la ira de Dios, en los juicios de Dios, que perdemos de vista el propósito real. Perdemos de vista el tema central de por qué el Apocalipsis fue dado para cada uno de nosotros. El mismo libro, de hecho, comienza con una bendición para cada uno de los que leen y escuchan su palabra. Así es que tú y yo no deberíamos de temer al libro de Apocalipsis. Es algo que debería de ser parte también de nuestra lectura como seguidores de Jesús. De hecho, Apocalipsis empieza con una promesa. En el versículo 3 dice, y esto no está en sus notas, dice, bienaventurado el que lee
y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este versículo nos muestra que la intención de Dios al darnos el Apocalipsis nunca fue traer miedo a la iglesia, nunca fue traer confusión a su iglesia, sino que el Apocalipsis fue dado para que nosotros pudiéramos tener dirección, para que nosotros pudiéramos tener una esperanza. Y al final lo que Dios está tratando de hacer a través de Apocalipsis es hacernos entender a nosotros que Dios va a reinar al final, que no importa lo que suceda, no importa lo que se levante, no importa lo que pase, al final Dios obtiene la victoria y le da la victoria a su iglesia. Eso es todo el libro de Apocalipsis. Ahora, el tema central de Apocalipsis no son las profecías. El tema central de Apocalipsis, de hecho, nunca fueron las profecías, sino la revelación de Jesús glorificado. El tema central de Apocalipsis nunca fueron las profecías, nunca fueron las visiones, nunca fueron las cosas que Juan vio. El tema central de todo Apocalipsis es revelar quién es Jesús. Porque la iglesia en aquel momento estaba siendo perseguida. La iglesia en aquel momento estaba sufriendo y estaban dudando acerca de si realmente valía la pena seguir a este Jesús. Entonces Jesús se revela en su total y absoluta grandeza delante de Juan. Y Juan, por primera vez después de 60 años, ve a Jesús como nunca lo pudo ver aquí en la tierra. Cuando Juan tiene esta visión, que vamos a entrar en un momento, cuando Juan tiene esta visión, han pasado más de 60 años desde la última vez que Juan escuchó a su maestro y vio a su maestro por última vez. Y Juan se encuentra con un Jesús totalmente diferente al Jesús que él vio por última vez. Se encuentra a un Jesús que está lleno de grandeza, lleno de magnificencia, lleno de realeza. Está en toda su gloria y en todo su esplendor. Y mira cómo Juan nos dice en Apocalipsis capítulo 1 versículos 10 en adelante. Y dice esto: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora, esa es la introducción a la revelación que Jesús está a punto de darle a Juan. Y esta declaración no viene de Juan. Esta declaración viene de Jesucristo mismo. Cuando Juan está allí adorando a Dios en el día del Señor, Juan de repente escucha una voz que está a sus espaldas. Y esta voz dice: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y esto es algo sumamente importante, porque nos ayuda a entender el propósito real del libro. Al Jesús decir: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, lo que Jesús está tratando de decir: yo soy el más importante. Yo soy el principal de todo. Yo soy el que tiene el control de todo. Yo soy el más importante de lo que estoy a punto de revelarte. No hay nada más importante que yo. Eso es lo que Jesús está tratando de decir con esta primera frase: yo soy el Alfa y la Omega. Lo primero más importante y lo último más importante soy yo. No importa lo que te voy a revelar, no importa lo que está sucediendo, no importa lo que ha pasado, yo soy lo más importante. Con esa expresión Jesús abre este encuentro con Juan. Y esto nos revela a nosotros cuál debe de ser nuestro enfoque al momento en el que nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis. Porque las profecías, a pesar de que están allí, pero están allí para algo mucho más grande que simplemente darnos miedo. Las profecías están ahí para revelar la gloria, la majestad y la soberanía de Jesús. Esa es la razón por la cual las profecías están allí. Jesús, de hecho, es el hilo conductor.
Él es lo más importante. Él es lo que une cada una de las cosas que han venido sucediendo desde el principio del Génesis hasta el final de Apocalipsis. Jesús es el hilo conductor. Él es lo más importante. Él es el cordero inmolado que fue herido por nosotros, que fue muerto, pero después tomó él mismo su vida. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el que viene a luchar y a vencer la maldad del pecado y a Satanás. Déselo fuerte al Señor. Entonces, el libro de Apocalipsis, Jesús abre con esta frase y él dice: yo soy el primero y el último. Yo soy lo más importante. Todo lo que estoy a punto de revelarte, Juan, todo lo que estoy a punto de decirte, no hay nada más importante que yo. Y es por eso de que nosotros necesitamos no desenfocarnos. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, lo más importante es Jesús. Ahora, una de las cosas que nosotros vemos en este pasaje es que Jesús se revela a Juan no como un ser desconectado de su iglesia. Jesús se revela a Juan como alguien que sabe lo que su iglesia está pasando, que sabe lo que sus seguidores están viviendo y cuánto han sufrido en aquel momento y las luchas y batallas que ellos están enfrentando. Y eso lo vemos nosotros en cada una de las cosas que Juan ve y describe. Hay cosas con mucho significado y con profundo significado y enseñanza para nosotros. Y mira lo que dice el versículo 12. Cuando Juan escucha estas palabras, él se vuelve para ver quién él está hablando. Y mira cómo Juan lo describe. Y dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora, Juan dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Y este era uno de los títulos que Jesús utilizó mucho cuando él estuvo aquí en la tierra. Pero Juan dice de que él estaba en medio de 7 candeleros. Y si tú te vas a Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, te vas a dar cuenta de que Jesús mismo explica que esos candeleros son la iglesia. Así es que el hecho de que Jesús está ahí tiene un significado muy profundo, porque la presencia de Jesús en medio de su iglesia nos habla del cumplimiento de su promesa. La presencia de Jesús en medio de su iglesia nos habla del cumplimiento de su promesa. Y si nosotros vamos a Mateo capítulo 28, tú recordarás cuando Jesús estaba con sus discípulos y estaba a punto de regresar al Padre. Él está dando las últimas instrucciones a sus discípulos y Jesús les dice: id por todo el mundo y prediquen el evangelio y a toda criatura, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Y esta es la gran comisión. Jesús no solamente nos deja a nosotros como iglesia una misión, Él también nos deja una promesa. Y Jesús continúa diciendo, y Él dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y 60 años después, a pesar de que los cristianos, los seguidores de Jesús han estado sufriendo, han sido perseguidos, algunos han entregado su vida, pero Jesús se presenta ante Juan y dice: Juan, yo he estado en medio de mi iglesia. No me he perdido nada de lo que ha sucedido, ni nada de lo que está sucediendo, ni nada de lo que va a suceder. Cuando Jesús se presenta delante de Juan y le da esta visión de que Él está en medio de los candeleros significando la iglesia, Jesús está diciendo: estoy cumpliendo la promesa que les di hace 60 años. Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, esto debe de llevarnos nosotros a pensar, porque como iglesia, tú y yo debemos de vivir conscientes de que Jesús se mueve entre nosotros. Tú y yo debemos de vivir conscientes de que Jesús no es un Dios alejado de lo que está sucediendo. Jesús debe de estar en nuestra conciencia y en nuestra mente cada vez que tú y yo tomamos una decisión. Cada vez que tú y yo servimos, cada vez que tú y yo amamos a la comunidad, cada vez que tú y yo creamos un programa como parte de la iglesia, Jesús debe de ser parte de nuestra mentalidad, porque Jesús está en medio de su iglesia. Ahora, esto no es lo único que Juan ve. Juan continúa narrando lo que él ve y él empieza a hablar acerca de
algunas características que empieza a ver en este Jesús glorificado. Y mira cómo dice el versículo 13, la continuación, la segunda parte de ese versículo. Y llevaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, estas dos cosas no son meramente decorativas. El vestido largo y el cinto de oro ceñido en su pecho no son simplemente una casualidad, sino que nos hablan de los roles que Jesús desempeña por su iglesia y para su iglesia. ¿Por qué? Porque los roles de Jesús nos revelan cómo tú y yo deberíamos relacionarnos con Él. Los roles de Jesús nos revelan cómo tú y yo deberíamos relacionarnos con Él. Y cuando habla acerca de esta túnica larga, nos lleva a cuando en el Antiguo Testamento los sacerdotes y el sumo sacerdote tenían esta túnica cada vez que entraban y ofrecían sacrificio a Dios. Pero Jesús se está presentando aquí no solamente como el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, sino que Él también se está presentando como el sacrificio vivo. El sacrificio que permite que tú y yo podamos acceder con confianza al trono de la gracia de Dios. Pero Jesús no es solamente nuestro sumo sacerdote, no es aquel que nos ofrece perdón de pecados, sino que también Él tiene un cinto de oro que cruza todo su pecho. Y este cinto de oro representa la realeza, la majestad de Jesús. Y es que Jesús no es solamente nuestro sacerdote, Él es también nuestro rey. Y es ahí donde muchas veces nosotros fallamos en conectar uno más uno. Porque queremos que Jesús nos otorgue perdón, pero no queremos someternos a su gobierno. Queremos que Jesús sea nuestra entrada al Padre, pero no queremos vivir en base a las leyes que su reino tiene para nosotros. Pero Jesús es ambas cosas. Jesús se presenta como sacerdote y se presenta como rey. Y tú y yo necesitamos entender que al relacionarnos con Jesús, al relacionarnos con ese Dios al que nosotros servimos, Él es nuestro sacerdote, Él nos ha limpiado de pecado, nos ha perdonado, pero también nos pide sometimiento. También nos pide que nosotros vivamos en base a sus leyes. No podemos tratar a Jesús simplemente como un consejero o como un amigo. Él es nuestro rey. Y debemos de vivir de manera que tu vida y mi vida honre sus leyes y su gobierno, sabiendo que en algún momento vamos a tener que presentarnos delante de ese rey. Vamos a tener que rendir cuentas por nuestras vidas. Ahora, una de las cosas que tú y yo necesitamos entender, o quizás recordar, es que a Jesús no vamos a engañarlo con una apariencia de piedad. Porque la siguiente parte de la que habla Juan nos habla precisamente acerca de que Jesús es un Dios que juzga con justicia. Y mira cómo Juan describe la omnisciencia, es decir, que Jesús todo lo sabe, y la santidad de Jesús. Porque la omnisciencia y la santidad de Jesús nos llama a reparar en nuestro caminar espiritual. La omnisciencia y la santidad de Jesús nos llaman a reparar en cómo estamos viviendo nuestras vidas espirituales. Y mira lo que dice el versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, es decir, al bronce al rojo vivo, refulgente como en un horno. Ahora, estas tres características nos hablan acerca de la omnisciencia y de la santidad de Jesús. Y la omnisciencia lo que significa es que Jesús conoce todas las cosas. Pero lo primero que Juan ve es sus cabellos son blancos como la lana. Y en el lenguaje bíblico, lo blanco representa pureza, representa santidad. Pero en este caso, para Jesús no representa solamente pureza y santidad, representa también la sabiduría que Él tiene. Jesús es un Dios sabio y nos hace recordar a Daniel cuando Daniel ve a este anciano de días, que él también tenía su barba y su cabello blanco, y nos recuerda acerca de esa eternidad que Jesús ha tenido desde antes de la fundación del mundo y cómo esa sabiduría ha sabido llevar a su iglesia a lo largo del tiempo. Y
cuando nosotros continuamos viendo, Juan dice de que sus ojos eran como dos llamas ardientes. Ahora, esto significa que a Jesús no hay nada que nosotros podamos ocultarle. No hay ninguna apariencia con la cual nosotros podamos engañar a Jesús. Porque la mirada de Jesús es tan penetrante que puede llegar a penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Jesús conoce plenamente cuál es tu intención y cuáles son tus actos. Jesús conoce plenamente cuál es lo bueno y lo malo, lo puro y lo impuro, qué es lo que estamos haciendo bien y cuáles son esas áreas que tú y yo sabemos que todavía necesitamos cambiar. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para escondernos de la mirada de este Dios tan asombroso. Y eso es lo que Jesús está tratando de decirle a Juan. Mi mirada va a penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y como iglesia, esto nos llama a nosotros a vivir de manera que nuestras vidas estén sabidas de esto. Como iglesia, nosotros necesitamos examinar nuestro propio caminar espiritual con honestidad y con transparencia. Debemos de vivir vidas conscientes de que nada hay oculto delante de los ojos de Jesús. Como iglesia, debemos de permitir que su palabra ilumine nuestras vidas y exponga cualquier cosa que necesite corrección. Porque probablemente hay situaciones que están ocultas para tu pareja, situaciones que están ocultas para todos los demás, pero delante de Jesús, delante de esa mirada perfecta, de esa mirada que lo estudia todo, no hay nada que nosotros podamos esconder. Y hay una tercera característica que Juan ve, y es estos pies que son de bronce refulgente, de este bronce que está al rojo vivo. Y lo que Juan ve es el bronce está ligado al juicio. Y al ser refulgente, al estar al rojo vivo, significa que no hay ningún tipo de impureza en él. Así es que el juicio que Jesús da no puede ser un juicio torcido. No puede ser un juicio que está equivocado. Jesús va a juzgarnos sin ningún error. Jesús va a juzgarnos por lo que tú y yo hayamos hecho, pensado, dicho, o siquiera la intención que hayamos tenido. Y déjame decirte algo, no se va a equivocar. Es este Dios tan poderoso, tan increíble, delante de quien nosotros estamos. Y Juan, cuando ve esto, bueno, déjenme mejor continuar. Juan, cuando él ve esto, él se queda asustado. Y él continúa describiendo no solamente ya las características que él está viendo, sino lo que él está escuchando. Porque cuando nosotros decidimos vivir para Jesús y decidimos cambiar nuestra vida, debemos de saber de que no es algo que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas. Y es ahí donde necesitamos la ayuda, la dirección y la corrección de Dios. Y es de eso lo que habla Juan en esta siguiente parte. Porque la voz de Jesús es algo que también Juan escucha en ese momento. Y su voz, dice Juan, como estruendo de muchas aguas. La voz de Jesús durante todo lo largo del tiempo ha sido guía, corrección y consuelo para su iglesia. Y aún hoy, la voz de Jesús guía, corrige y consuela a su iglesia. La voz de Jesús, esta imagen tan poderosa que Juan nos presenta, es una voz que es inconfundible, que es penetrante, que lo envuelve todo y que no hay nada que pueda superar a esa voz. Ahora, una de las cosas interesantes que estaba leyendo esta semana es acerca de las cataratas del Niágara. De hecho, algunas personas aquí han tenido la oportunidad de ir a las cataratas del Niágara, y una de las cosas interesantes que sucede cuando tú vas allí como turista es que hay estos pequeños barcos que te acercan a la caída del agua, y resulta de que en estos barcos una de las primeras cosas que te dicen es que debes de ser sumamente cuidadoso. ¿Por qué? Porque a medida que tú te acercas a la caída del agua, el sonido aumenta.
El sonido es tan envolvente que si alguien se llega a caer, no importa cuánto grites, no importa todo el ruido que hagas, nadie te va a escuchar porque es un ruido ensordecedor. Y Juan, eso es lo que menciona. De hecho, Niágara significa trueno de agua. Así de fuerte es lo que se escucha en ese momento. Sería algo parecido a este sonido si estuviéramos allí. Y cuando nosotros escuchamos este sonido es muy parecido a lo que Juan escuchó, solamente que probablemente 10 veces más alto. Y cuando Juan escucha esto, Juan dice que su voz era como el estruendo de las aguas, es decir, su voz era inconfundible. Y la voz de Jesús tiene esta característica que él puede corregir y guiar a su iglesia. Es una voz que da vida, es una voz que trae sanidad, pero también es una voz que confronta nuestras vidas en el momento en el que nosotros tenemos necesidad. Cuando nosotros escuchamos la voz de Jesús y permitimos que Él nos transforme, nuestras vidas realmente van a cambiar. Como iglesia, tú y yo necesitamos estar atentos a la voz de Jesús, permitiendo que su palabra nos guíe, permitiendo que su palabra nos transforme, permitiendo que su palabra dé dirección a nuestras vidas. Y en último lugar, Juan ve esta otra característica, y es que Jesús no solamente está en medio de su iglesia, no solamente tiene una voz inconfundible, sino que Él tiene en su mano derecha 7 estrellas que representan a los pastores y líderes de estas iglesias. Y las estrellas en su mano nos recuerdan la soberanía y el cuidado sobre su iglesia. Las estrellas en su mano nos recuerdan la soberanía y el cuidado que Jesús tiene para su iglesia. Ahora, este es un recordatorio para nosotros como líderes, no solamente los pastores, sino todos aquellos que estamos liderando y pastoreando a otros, aquellos que estamos ayudando a otros a conocer a Jesús. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar momentos difíciles, pero Jesús ha prometido sostenernos en su mano y nada ni nadie va a poder arrebatarnos de ella. Jesús lo que está tratando de decir en este momento, y eso lo puedes ver en Apocalipsis en el versículo 20, Jesús mismo dice que las estrellas en su mano representan a los líderes, a los mensajeros, a los predicadores, a todos aquellos que son parte del liderazgo de la iglesia. Y esto nos recuerda que Jesús está al cuidado de nosotros, está al pendiente de cada uno de los que estamos trabajando para que su obra sea extendida aquí en la tierra. Y esto nos hace pensar que como líderes, aunque estemos batallando, pero nosotros estamos siendo cuidados por Jesús. Y en último lugar, Juan ve esto en Jesús. Y él dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Para Jesús, para su iglesia, la gloria de Cristo debe de ser nuestro estándar y meta. Para su iglesia, para ti y para mí, la gloria de Cristo debe de ser nuestro estándar y meta. Esta parte de este pasaje es la culminación de la visión que Juan tiene de un Jesús glorificado. Su rostro resplandeciente representa una gloria incomparable, una gloria que sobrepasa cualquier cosa que tú y yo podemos imaginar. Todo en esta visión que Juan tiene al principio del Apocalipsis habla de la fuerza, la majestad, la autoridad y la justicia que hay en Jesús. Y hay una gran diferencia entre lo que tú y yo podemos ver de la imagen de Jesús en cuadros pintados a lo que Juan nos está describiendo en este momento de un Jesús completamente glorioso y completamente lleno de su gloria. Ahora, como iglesia, la gloria de Jesús, lo que Él requiere de nosotros, debe de ser nuestro estándar y nuestra meta. Su luz debe de ser la medida
de nuestra vida personal. Su luz debe ser la medida de nuestro ministerio y la medida de nuestra misión como iglesia. Esto significa que cada palabra que tomamos, cada acción que realizamos debe de estar orientada a glorificar a Jesús como nuestro Rey. Es un llamado a vivir con propósito. Y es un llamado a levantarnos con la determinación de como iglesia reflejar la gloria de ese Dios a quien nosotros servimos. Al final de todo esto y al final de esta serie de sermones, después de conocer la gloria de este Dios, todo se resume en una sola pregunta: ¿qué tipo de iglesia es la que tú y yo vamos a ser? ¿Qué tipo de seguidores de Jesús vamos a ser? ¿Seguidores que vamos a ignorar la gloria del Dios a quien servimos, o vamos a vivir dándole la gloria en todo lo que hacemos? ¿Seremos una iglesia que se conforma con lo mínimo, o una iglesia que conoce la gloria de Cristo y vive en consecuencia? La visión de Jesús en su esplendor no es solo para asombrarnos, sino para transformarnos. A lo mejor tú estás aquí hoy y como seguidor de Jesús has estado dudando acerca de tu fe. Y déjame decirte que ese Dios que te llamó es el mismo Dios que Juan vio y que tú y yo podemos llegar a conocer. Si hoy quisieras rededicar tu vida a Jesús, me encantaría poder ayudarte a tomar esa decisión. A lo mejor tú estás aquí y es la primera vez que escuchas acerca de este Jesús, y hoy decides rendir tu vida y tu corazón a Él. Me encantaría poder orar por ti. Saliendo por esas puertas hay un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos, y nos encantaría poder ayudarte a tomar esta decisión. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por recordarnos tu gloria, tu majestad, tu magnificencia. Gracias, Señor, por ayudarnos a reconocer que en muchas ocasiones nos olvidamos del gran e increíble Dios a quien servimos. Te pedimos, Dios, que nos ayudes como individuos y como iglesia a estar a la altura del estándar que tú has puesto para nosotros. Te pedimos, Señor, que como iglesia en las próximas semanas podamos reconocer que tú eres un Dios increíble, pero también requieres de nosotros ciertas cosas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.